Compañeros, estudiantes y público que está viendo este video, hola a todos. Soy estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Tomando la materia de bases de datos distribuidas. En este video les voy a explicar acerca de conceptos importantes, esenciales en esta materia de base de datos distribuidas. En primer lugar tenemos que es una base de datos. Una base de datos es un conjunto autodescriptivo de registros integrados. Contiene además de datos fuentes del usuario una descripción de su propia estructura. En otras palabras podemos decir que es un conjunto de información y de datos organizados de forma sistemática, ya que dicho término de base de datos tiene muchas interpretaciones diferentes, pero más que nada se hace referencia a este conjunto de información y datos organizados. Ahora, ¿qué es una base de datos distribuida? Es una colección de datos los cuales se encuentran distribuidos en diferentes localidades interconectadas por una red de comunicaciones. Una forma sencilla de definir una base de datos distribuida es decir que es una colección de datos los cuales se encuentran distribuidos en diferentes localidades. Aquí nuestras localidades serían Puebla, Monterrey, Guadalajara, México, y se encuentran distribuidos en diferentes localidades interconectados por una red de comunicaciones. Y aquí en nuestro centro tenemos nuestra red de comunicaciones. Cabe mencionar que cada localidad tiene su base de datos local, sus propios usuarios locales y cuenta con un sistema administrador de base de datos. En una base de datos distribuida, el usuario puede tener acceso tanto a la información de la localidad donde se encuentra, así también como a la información donde se encuentran el resto de las localidades. La distribución de datos se ocupa para maximizar el procesamiento local de cada localidad. Ahora, ¿qué es una base de datos centralizada? En una base de datos centralizada, los datos se encuentran almacenados en una sola localidad. Y mientras que en una base de datos distribuida, los datos se encuentran almacenados en diferentes localidades, en la base centralizada solo se encuentran almacenados en una sola localidad. Ahora, base de datos replicada. Las réplicas son copias idénticas de la base, guardándose cada réplica en un nodo distinto. ¿Qué ventajas tenemos con la base de datos replicada? Pues el sistema replicado cuenta con disponibilidad, paralelismo en consultas y seguridad. Base de datos fragmentada. En la fragmentación solo existe una copia de cada uno de los elementos de la base de datos y la información se encuentra repartida en todos los nodos. Podemos mencionar que en la réplica es necesario actualizar los datos en cada una de las copias existentes. Sin embargo, la replicación compensa si se tiene un sistema en el que se va a escribir pocas veces y leer muchas. En la fragmentación disminuye mucho el costo de almacenamiento, pero también disminuye la disponibilidad y la fiabilidad de los datos, pero también cuenta con sus ventajas. Por ejemplo, mejora el rendimiento porque trabaja con un subconjunto menor de datos. Es muy eficiente para aplicaciones que trabajan con los mismos datos en diferentes nodos. Base de datos híbrida. Estas bases de datos manejan datos textuales y datos binarios, a los cuales se extienden las posibilidades de consulta. Distribución híbrida de datos. Fragmenta la relación de la forma más adecuada para cada caso y los fragmentos se replican estratégicamente. ¿Cómo escoger una base de datos distribuida? Esto es muy importante. Bueno, aquí están las razones básicas por las cuales muchas organizaciones están dejando el modelo centralizado a favor de la distribución de bases de datos distribuidas. Entre estos conceptos tenemos la fiabilidad. Crear una infraestructura es similar a invertir para reducir sus posibilidades de pérdidas de información.
Entonces, tenemos que tener la fiabilidad. Específicamente, si ocurre una falla en un área de la distribución, toda la base de datos no experimentará un retroceso. También contamos con la seguridad. Puede otorgar permisos a secciones individuales de la base de datos general para una mejor protección interna y externa. También contamos con el concepto de responsabilidad. Debido a que las fallas técnicas o fallas ocurren localmente, el problema está contenido y puede ser manejado por el personal. Tenemos el crecimiento. Si se agrega una nueva ubicación a su negocio, es simple crear un nodo adicional dentro de la base de datos, lo que hace que la distribución sea altamente escalable. Y también tenemos el acceso local. Si hay una falla en la red general, aún puede obtener acceso a su parte de la base de datos. ¿Por qué escoger una base de datos distribuida? Bueno, como lo mencionamos antes, en una empresa, por ejemplo, existe una matriz y puede tener varias sucursales. Pero ¿por qué una base de datos distribuida y no una centralizada? Pues, como lo dijimos anteriormente, hay razones por las que se escoge esta base de datos y una de ellas es el crecimiento, ya que si nosotros vamos a ampliar el negocio o la empresa crece, se puede crear un nodo adicional dentro de la base de datos para la distribución y así va a ser escalable esta distribución. Reglas de base de datos distribuidas. Ahora vamos a mencionar un par de reglas que tenemos que tener conocimiento acerca de ellas. Vamos a hablar de la ubicación de los datos. Se debe realizar un análisis previo al diseño de la base de datos en el que se determine dónde habrá mayor número de acceso a los datos para ubicar en ese sitio esos datos y de esa forma accedan de forma local en un sitio de mayor acceso. Como hablamos de la fiabilidad de los datos. Frente a posibles desastres, se deben salvaguardar los datos y será conveniente almacenar copias en ubicaciones geográficas alejadas. También hablamos de la disponibilidad de los datos. Los usuarios pueden acceder a los datos mediante las copias ubicadas en el resto de los sitios. Carga y coste del sistema de almacenamiento. La configuración de la base de datos distribuida para que mantenga disponibilidad y fiabilidad elevadas conlleva un coste alto en el sistema de almacenamiento. El coste de almacenamiento se puede ajustar en función de la elección de la distribución de los datos. Distribución de la carga de procesamiento. Una de las principales motivaciones a la hora de escoger un sistema de base de datos distribuido es el reparto de la carga de procesamiento. Y por último tenemos la infraestructura de comunicaciones. El coste de las comunicaciones es elevado cuando se requieren muchos accesos a la base de datos. La distribución replicada hace que los costes en las comunicaciones sean menores, pero tiene en contraposición el proceso de replicación de los datos a todos los sitios. Ahora, hablaremos de las ventajas de una base de datos distribuida. Pues tiene mayor fiabilidad, posibilidad de compartir los datos en diferentes bases de datos, acceso a bases de datos remotas por medio de un programa de aplicación, proporcionar transparencia en la distribución de los datos durante su ejecución, por parte del usuario. Esta proporcionar transparencia en la distribución de los datos, también tenemos transparencia de ubicación y de duplicación. Por ejemplo, transparencia de ubicación permite a los usuarios tener acceso a los datos sin que tenga conocimiento de la ubicación de estos. La transparencia de duplicación. Para que la transparencia de duplicación sea posible, los administradores de transacciones deben traducir las solicitudes de procesamiento de transacción en acciones para la administración de los datos. Pues una transacción es un conjunto de órdenes que se ejecutan formando una unidad de trabajo.
Así también tenemos desventajas acerca de la base de datos distribuidas. Pueden ocurrir fallas de comunicación en bases de datos distribuidas. Los mecanismos de recuperación para transacciones distribuidas requieren conocer las fallas que pueden ocurrir en la comunicación. Por ejemplo, en la empresa A se recibe una señal positiva después de una demora. El mensaje es enviado a B y el mensaje es correcto. Existe una gran variedad de posibles fallas con respecto a las especificaciones apropiadas. Por ejemplo, el mensaje puede no ser el correcto o estar fuera de orden, o bien puede recibir una respuesta sin que el mensaje haya sido enviado, entre otras fallas. Y pues esto ha sido todo. Espero que les haya ayudado para su estudio, para su complemento acerca de esta materia de base de datos distribuidas. Gracias por su atención.